Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos al programa. Estamos contentos de poder compartir con ustedes de nuevo la palabra de Dios. Nuestra intención, nuestro anhelo y deseo es que cada uno de ustedes puede seguir creciendo en el plan que Dios tiene para sus vidas. Todo comienza cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Y si nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador personal, hoy sería un lindo día donde usted puede poner su fe en Él, donde puede creer en Él como Salvador personal y comenzar esta relación tan importante. No se trata de una religión, se trata de una relación personal con Él. Y la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad y podemos allí entender y aprender acerca de cómo podemos nosotros como creyentes seguir creciendo y avanzando. El día de hoy vamos a ver del libro de Tito, capítulo 1, una verdad, porque, quisiéramos que cada persona sobre la faz de la tierra tuviese la oportunidad de escuchar el Evangelio, que por lo menos una vez en la vida puede tener la oportunidad de escuchar una clara presentación del Evangelio. Pero sabemos, hermanos, que muchos no lo han hecho, no han tenido tal oportunidad. ¿Y qué falta para que cada persona pueda escuchar? ¿Qué hay que tener para que podamos arreglar esta situación? Porque vemos por las noticias que hay un tremendo lío, hay problemas, hay pecado, hay destrucción, hay dolor, hay pecado que se revela a través de muchos medios. Y para el creyente nos da dolor, nos da tristeza ver a gente sufrir, de la mano de otras personas, que mata, que roba, que lastima, que pega, que asalta. Y sabemos que el pecado está destruyendo al mundo. Pero la Biblia nos enseña que para eso vino Cristo. Y Él dio su vida por nosotros, para que podamos nosotros tener una esperanza viva, una esperanza verdadera. Y te animo hoy a poner tu fe en Él. Si tienes dudas acerca del tema, quisiéramos apoyarte. Me puedes escribir de forma personal a mi correo pastor@iglesialibertad.cl. También puedes visitar nuestra página donde estamos preparando recursos para servirte a ti y a tu iglesia allí en nuestra generación.org, y allí podemos apoyarte con diferentes artículos. Avísanos si has visto el programa para que podamos estar allí con ánimo de seguir participando por este medio. Estamos ahora considerando Tito capítulo 1 y vamos a tomar un momento para ver, qué falta para que todos escuchen el Evangelio. Mire lo que dice en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo interesante aquí del texto es que Pablo está escribiendo a Tito y le está diciendo a Tito que Tito, quiero que estés allí en Creta. Creta es una isla. Entonces te dejé en Creta para que puedas corregir lo deficiente y que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En otras palabras, si estamos nosotros hablando de qué falta, falta plantar varias iglesias. Aparentemente allí en Creta habían creyentes que estaban allí juntándose para estudiar la palabra de Dios. Habían como iglesias que estaban formándose. Pero faltaban líderes que podrían guiar las iglesias. Faltaban ancianos. Sabemos que hay 3 palabras que usa la Biblia para hablar de lo que comúnmente hablamos como pastores, nombramos pastor. Pero las 3 palabras bíblicas son anciano, pastor, obispo. Y tal vez en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia, has visto el uso de estas palabras, de estos títulos que habla de un personaje, de una persona, de un rol
qué es el rol de un pastor. Y yo te quiero animar el día de hoy a considerar qué faltó en Creta para poder tener una iglesia, una influencia saludable que podría llevar a cabo el trabajo allí en Creta. Y lo que faltó eran iglesias formadas allí con sus pastores. La Biblia nos enseña en Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí encontramos que Jesús fundó la iglesia con sus discípulos y les manda a alcanzar al mundo entero. La idea de plantar iglesias, la idea de ayudar a esos grupos de creyentes a unirse en una iglesia es fundamental. Y Dios hoy, Él desea para ti que tengas una iglesia bíblica de sana doctrina, donde puedes aprender de la palabra de Dios, donde puedes ser pastoreado, guiado, apoyado. Y si no tienes una iglesia así o no sabes dónde encontrar una iglesia que predique bien la palabra de Dios, escríbenos a pastor@iglesialibertad.cl y haremos lo posible para ayudarte a ti a encontrar una iglesia que predique la sana doctrina, donde puedes congregarte, donde puedes seguir creciendo. Esto es lo que faltó allí en la isla de Creta. Creta faltó tener iglesias sólidas, iglesias bíblicas con liderazgo bíblico. Y necesitamos plantar iglesias a lo largo del país de Chile, donde trabajo yo, y alrededor del mundo. Cada barrio, cada sector debe tener una iglesia al alcance de uno. Bueno, en América Latina, donde la mayoría de los oyentes están ahora escuchando, están viendo, mejor dicho, ustedes saben que a veces cuesta de forma literal y de forma figurativa tomar locomoción pública, tomar el bus para llegar a una parte, o un taxi allí con la familia. Está bien una vez al mes o algunas veces al mes, pero para estar involucrado de forma semanal, varias veces a la semana, en diferentes actividades en una iglesia, bueno, llega a costar un poco, ¿no? Poner la gasolina al auto para cruzar la ciudad. Pero imagínate que tuviésemos una iglesia por cada barrio, una iglesia por cada sector. Y la isla de Creta no era una isla tan grande y no tenía una población tan grande. Sin embargo, cuando Pablo habla a Tito acerca de la necesidad allí, habla de poner pastores, plural, en las congregaciones o las iglesias, plural, en las ciudades, plurales. O sea, la idea es que habían varios pueblos entre la isla y cada pueblo necesitaba su pastor, necesitaba su iglesia. La idea era varios lados a la vez. Y cuando pensamos nosotros en la obra, debemos pensar de esta forma. Cada sector debe tener una iglesia. Tal vez estás escuchando el día de hoy y ya lleves tiempo como creyente. Tal vez lleves tiempo estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Ahora, quizás Dios te puede usar a ti, a tomar el mensaje del Evangelio y llevar el Evangelio a un barrio de tu ciudad donde no hay un pastor, donde no hay una iglesia. Sería lindísimo que tengas la oportunidad de involucrarte en este sentido. Y yo te invito, acércate a una iglesia que predica bien la palabra. Acércate a un pastor que te pueda aconsejar, que te puede guiar, porque las iglesias son fundadas de iglesias. Iglesias dan a luz a más iglesias, pastores dan a luz a más pastores, y necesitas entrenamiento. Y allí en nuestra generación.org estamos allí para ofrecer apoyo en el sentido de la preparación para tu vida espiritual, para el ministerio que Dios puede tener para ti. Pero necesitamos más iglesias, más fundadores de iglesias, más personas que pueden dar sus vidas para llevar a cabo el mensaje de la palabra de Dios a través de la iglesia local. Quiero considerar con ustedes otro texto de la palabra de Dios del libro de Hechos, capítulo 14.
Fíjense conmigo lo que dice en Hechos 14:21. La Biblia dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Si tuviese que darles el texto que mejor representa el trabajo de una iglesia que está buscando fundar a otras iglesias, ojo, la idea no es abrir una iglesia para una ciudad grande, porque cuesta, como ya hemos hablado, llegar de muchos lados de la ciudad al punto céntrico, sino la idea es tener una iglesia local. En la Biblia, en cada pueblo, en cada ciudad, buscaron abrir una iglesia. Como en Creta, en varios lugares estaban allí con congregaciones. Imagínate si tuviésemos una iglesia de sana doctrina por cada 50,000 habitantes. En una ciudad como Santiago, donde vivo yo, estamos hablando de la necesidad de tener unas 140, 150 iglesias para abarcar a la ciudad. Son muchas iglesias. Sabemos que hay muchos templos religiosos ya. Hay muchos incluso evangélicos. Pero estamos hablando de sana doctrina. Y hay muchos lugares donde francamente no enseñan la palabra de Dios. El que es pastor se para tras el púlpito y habla quizás de una visión, de un sueño, de una opinión, algo de política, muchas cosas que se habla. Pero nosotros creemos y predicamos solamente la palabra de Dios. Y es importantísimo que podamos nosotros tener una iglesia que predique la palabra de Dios. No necesitamos una, sino necesitamos muchas iglesias. Y en ciudades grandes como Santiago, como Buenos Aires, como Bogotá, como Lima, como Quito, como Caracas, necesitamos más que una iglesia, necesitamos docenas y docenas y docenas de iglesias por ciudad. Entonces, hermano, ten claro el plan de Dios. Dios está obrando hoy en día a través de la iglesia local. Debes tener una iglesia local donde te congregas de forma regular. Debes involucrarte en la obra de la iglesia local. Pero cuando pensamos en fundar una iglesia, porque ya hemos leído Hechos 14, versículo 21, y cuando hablamos acerca de la fundación de iglesias, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ve? Vemos en primer lugar que Pablo con su equipo entraron a una ciudad y comenzaron a anunciar el evangelio. Todo parte allí con el evangelio. El evangelio es el mensaje de lo que hizo Cristo por nosotros. 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4, nos enseña que el evangelio es el mensaje acerca de la vida de Jesús, de su vida santa, cuando dio su vida por nosotros, murió en la cruz, fue sepultado y se levantó de los muertos y lo hizo por nosotros. Eso es el mensaje del evangelio. Cristo crucificado, sepultado, levantado, resucitado por nosotros. Y ellos entraron anunciando este mensaje a todos. Y lo interesante es que no lo hicieron en un lugar, sino en varios lugares a la vez. Eso es un patrón que encontramos a lo largo de la palabra de Dios. Jesús predicó en las ciudades, predicó en los pueblos, predicó en varios lugares a la vez. Pablo entró en lugares predicando a varios lugares a la vez. Y Dios desea que nuestra iglesia pueda abarcar no solamente un lugar, sino varios lugares. Cuando digo a la vez, no estoy diciendo necesariamente que debes salir con tu pastor, que debes hablar con el equipo de líderes para ver cómo abrir 3 iglesias el día de mañana. Pero durante los próximos años, durante los próximos 5 años, ponle, debemos estar pensando ya en otro lugar donde podemos como iglesia abrir otra iglesia. Es el plan bíblico. Iglesias saludables abren más iglesias. ¿Y cuál es el mensaje de esta iglesia? El evangelio, la sana doctrina, el mensaje de la palabra de Dios. En nuestra generación.org podemos nosotros ofrecerles recursos para ayudarles en este trabajo de abrir más iglesias. Bueno, ya lo estamos viendo. Quiero volver al libro de Hechos y quiero ver versículo 22. La Biblia dice allí,
Hechos 14, 22, después de predicar el Evangelio, que ya vimos en versículo 21, dice en el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, después de predicarles el Evangelio, lo que vemos acá es que comenzaron a confirmar los ánimos de los discípulos, ayudarles a tener firmeza, la idea de confirmar, con firmeza, de ayudarles a echar raíces, a tener como cemento en su fe, a no ser como un niño fluctuante que es llevado por doquiera, por cualquier viento de doctrina, sino de ser una persona fija, firme, que sabe lo que cree y que no se mueve de ahí. Eso es lo que necesitamos, y necesitamos iglesias que pueden ser bien firmes en cuanto a lo que creen. Y este texto nos está haciendo entender, nos está haciendo recordar que el trabajo de una iglesia es predicar el Evangelio, después confirmar los ánimos de los discípulos y exhortarles a permanecer. El trabajo o la vida espiritual no es algo de una semana, de un mes, sino es algo del momento de creer en Jesús hasta el fin de la vida. Tenemos que permanecer. Lo interesante dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. La idea de que esta vida no va a ser una vida fácil. Esta vida no va a ser una vida sin problemas. Esta vida va a traer mucho sufrimiento, va a traer muchas dificultades. La Biblia nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle a Jesús. La Biblia nos llama a vivir por dificultades, a aguantar sufrimiento, a tomar el peso del ministerio, de la vida espiritual y seguirle a Él. Somos llamados a ser soldados. No tenemos la promesa de una vida fácil. Algunos por allí, y tal vez incluso en tu pueblo, predica que Dios desea que seamos ricos, saludables, sanos, felices. Pero la verdad encontramos que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Esta vida es una vida de sufrimiento. Acá en este mundo, que el mundo ha sido quebrantado por el pecado, pasaremos persecución. La Biblia dice, si amamos a Dios, pasaremos por persecución. Si servimos a Él, no nos va a ir bien siempre. Va a haber problemas, va a haber pruebas. Si estás en una iglesia donde te dice que no va a haber enfermedades, bueno, sabemos que el mismo Tito estuvo enfermo. Sabemos que Pablo tuvo un aguijón en la carne. 3 veces pidió a Dios que Dios le quitara este aguijón. Y Dios dijo que no, su gracia era suficiente. O sea, no estás en una iglesia sana. Si estás en un lugar donde te dice que Dios no desea que pasemos por ningún problema, porque la Biblia nos enseña que pasaremos por dificultades, pero Jesús es nuestra esperanza y nos está esperando un lugar perfecto donde pasaremos la eternidad sin sufrimiento, sin dolor, sin pecado, sin problemas, sin tristeza, y se llama el cielo. No habrá más llanto, no habrá más lágrima, no habrá más muerte. Estaremos allá en la presencia del Señor de por siempre. Y gracias a Dios por eso. Y cuando estamos hablando, cuando estamos considerando el trabajo de una iglesia, porque la pregunta que propusimos al comienzo, ¿qué falta para que todos escuchen? ¿Qué falta para que todos tengan la oportunidad de saber la verdad? Bueno, faltan más iglesias y faltan más pastores para estas iglesias. Faltan más lugares que puedan hacer lo que hemos visto en Hechos, de predicar el Evangelio, de discipular a los hijos en la fe, ayudándoles a tener más firmeza, ayudándoles a permanecer hasta el final, a ayudarles a entender que a través de muchas tribulaciones van a llegar al cielo. Y eso es lo que estamos viendo. Pero ojo, el siguiente paso que vemos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia,
Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, no solamente fueron a los pueblos predicando el Evangelio, no solamente fueron a los pueblos discipulando a los nuevos creyentes y ayudándoles a crecer a través de la enseñanza de la Biblia. Una buena alimentación de la palabra te va a dar firmeza en tu vida espiritual. Si te hace falta firmeza en tu vida espiritual, la Biblia dice que el bebé, ¿cómo puede crecer? A través de la leche de la palabra. Y cuando ya tenemos algo de firmeza, la Biblia habla de la carne de la palabra. Hay ciertas enseñanzas, ciertos capítulos que son un poco más densos, un poco más complejos, un poco más como un trozo de carne que requiere un poco más de trabajo para poder entender, para poder asimilar al cuerpo. Pero aquí la Biblia nos está llamando a crecer. Entonces necesitamos iglesias que pueden evangelizar, que pueden discipular. Y en tercer lugar, necesitamos iglesias que pueden preparar la siguiente generación de líderes, la siguiente generación de pastores. Pablo entró, predicó el Evangelio. Pablo entró y discipuló a personas. Pablo entró y constituyó ancianos. Recuerden que hay 3 palabras que usa la Biblia para hablar acerca de lo que llamamos comúnmente un pastor. Pastor, obispo, anciano. El pastor, la palabra habla de uno que está cuidando ovejas. Algo un poco más amoroso, algo de trato de piel, de cercanía, de cuidado, de vigilar, de proveer comida y agua, el trabajo de pastor. El trabajo de anciano destaca la madurez que uno debe tener. Y si uno se ofrece o se presenta como uno llamado de Dios a ser un pastor, debe ser un anciano, debe ser un maduro, debe tener algo de madurez. No debe ser uno nuevo que está recién comenzando, sino debe tener algo de firmeza. Y un pastor con experiencia te puede ayudar a ti a saber si realmente Dios te está llamando al ministerio. Y yo te animo a buscar una iglesia que predique bien el Evangelio, bien la doctrina, para que Él te puede guiar y entrenar. Pero una iglesia, el tercero, no hablamos, el obispo. El obispo, la idea es uno que está supervisando, que está administrando, que está allí como el que está viendo todo lo que está sucediendo, organizando el tiempo, organizando los recursos, organizando las actividades. Y cuando uno trabaja en una iglesia como pastor, tiene que cuidar de las ovejas, tiene que organizar muchas cosas y tiene que proveer liderazgo para eso y tiene que ser un maduro en la fe. Entonces, aquí la Biblia habla de que constituyeron ancianos en cada iglesia. Dejaron cada iglesia allí con un pastor bíblico, un pastor preparado. Y así es como, si puedes encontrar o pensarlo como un embudo, ¿no? Comenzaron con muchos incrédulos, predicaron el Evangelio y algunos aceptaron a Cristo. De los que aceptaron a Cristo, algunos fueron discipulados y crecieron en su fe. Algunos de ellos ya fueron preparados para el ministerio y algunos ya llegaron a ser ancianos o llegaron a ser pastores. Después de encontrar a esos pastores involucrados en el ministerio, la Biblia dice que Pablo encomendó o entregó, confió la iglesia a Dios. La idea, si puedes imaginar, un fundador de iglesias entra en un pueblo y tal vez en varios pueblos a la vez. Está predicando, está evangelizando, está ayudando a gente a saber del Evangelio y los que ya son creyentes nuevos se juntan en una congregación donde pueden crecer, donde pueden recibir la leche de la palabra, donde pueden recibir la carne de la palabra. Y al recibirlo van creciendo, van avanzando. Y cuando van avanzando, de repente ya Dios puede empezar a obrar en su vida, en las vidas de algunos, para considerar el ministerio. Y tal vez estás tú en alguno de estos puntos. Tal vez nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador. Hoy es el día que debes creer en Él.
hoy es el día que debes aceptarle. Hoy es el día que debes arrepentirte. En otras palabras, debes dar la vuelta, dejar de confiar en la religión y poner tu única confianza en Cristo. Dejar de confiar en tu propia persona y tus buenas obras y debes poner tu fe únicamente en Cristo. Si tienes cualquier duda de eso, escríbenos. Estamos para apoyarte en esta decisión tan importante en tu vida espiritual. Y si ya has trabajado o ya has tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador, bueno, ahora quizás es el tiempo que debes dedicarte a ser discipulado, a ser instruido, a ser enseñado de la palabra de Dios. Una iglesia bíblica se trata de eso. Pero si ya has aceptado a Cristo y ya has pasado por un tiempo de madurez, entonces quizás Dios te puede usar a ti a llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. ¿Sabes? Necesitamos muchos pastores. Necesitamos muchos hombres que pueden dar sus vidas y pueden prepararse para el ministerio. El ministerio no es algo que hacemos a lo ligero. Es algo donde debemos entrar después de haber recibido una buena preparación. Imagínate a entrar a tener una operación con un doctor. No quieres que un doctor cualquier te toque, sino uno que tiene una buena preparación. ¿Y qué tal si el doctor te dijera, bueno, he visto un video por YouTube donde habla de cómo cortarte y cómo sacarte el riñón y hoy día yo creo, después de haber visto el video, que estoy listo? Ya, yo creo que cada uno de nosotros estaríamos arrancándonos de tal lugar, porque ¿quién va a confiar su cuerpo en alguien que la verdad no sabe? Y cuando nosotros pensamos en la vida espiritual, no quisiéramos confiar en una persona la parte más importante de la vida, más importante de la salud, más importante de la familia, más importante de los recursos económicos, o sea, lo más importante de todo, que es la vida espiritual. Necesitamos, obviamente, poder confiar en una persona con buena preparación. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de tener un pastor que me guió, de tener un seminario que me instruyó, de tener un mentor que me apoyó, de tener la oportunidad de servir en un ministerio para tener experiencia. Y si estás hoy viendo y Dios está despertando un deseo entre tu corazón, quisiéramos nosotros poder ayudarte. En nuestra generación.org puedes obtener recursos, puedes escribirnos, puedes ponerte en contacto con nosotros y quisiéramos ayudarte a saber cómo prepararte para la obra a que Dios te está llamando. ¿Sabes qué falta para que todos escuchen? Faltan más iglesias. ¿Qué falta para que todos escuchen? Faltan más pastores. ¿Qué falta para tener algo firme? Falta justo lo que estamos viendo, iglesias y pastores. Y Dios te puede usar a ti a tener una parte en la fundación de iglesias alrededor del mundo. Puede haber gente que llegará a conocer a Cristo a través de tu vida. Prepárate hoy. Avísenos si podemos ayudarte. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.